riesgo Milei, que tiene que ver con un riesgo país que volvió a superar los 500 puntos, y charlar un poco de qué implica eso en nuestra vida cotidiana, qué implica eso en el modelo de Javier Milei. Un riesgo país de 500 puntos en un mundo que es cada vez más conflictivo. Lo estamos viendo en la imposibilidad de Trump de terminar este conflicto en Medio Oriente, en la guerra que inició junto a Israel contra Irán, donde con un riesgo país en 500 puntos a mediados de agosto del 2026, creo que ya podemos dar por terminado este sueño de Caputo de volver a iniciar un ciclo de endeudamiento como hizo en 2016, como hizo en 2017. Tenemos la placa del resumen del mercado de cómo terminó ese riesgo país en el día de la fecha, 506 puntos, una variación en el día de 3,5, en el mes, o sea, en agosto, que van 18 días, 17,7%, y en el año sigue teniendo un recorrido negativo. Y después vamos a focalizar en eso porque hubo un momento de riesgo país en que llegó a los casi 400 puntos, y ahí entran las tensiones entre Caputo, entre Milei, entre Caputo y Milei y el Fondo Monetario Internacional, de por qué no tomaron deuda cuando podrían haber tomado. Yo voy a decir que bien que no lo hicieron, pero bueno, es una discusión entre ellos por qué no tomaron ese camino. Tenemos otra placa que muestra este indicador que es conocido como riesgo país, pero que es un indicador propio del mercado financiero, es un indicador del JP Morgan que muestra la evolución en los últimos días en uno de esos gráficos, de nuevo, ¿no?, que son bastante fáciles de leer porque uno ve una tendencia claramente positiva en las últimas jornadas, que muestra esta desconfianza que hay del mercado a este gobierno, que ya no le puede echar la culpa al riesgo K, no le puede echar la culpa a la pesada herencia, sino que le toca hacerse cargo de que nunca pudo abrir los mercados financieros internacionales para que entraran dólares en forma de deuda. Y acá toca recordar, porque esto es importante, porque esto podría no ser importante si tuviésemos otro modelo económico, pero este modelo económico, este modelo de Milei, de Caputo, del Fondo Monetario Internacional, siempre tuvo como objetivo final, como horizonte, que Argentina volviera a entrar a los mercados financieros internacionales. ¿Para qué? Bueno, para que entren dólares del mercado financiero internacional privado y le pague al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, a todos estos organismos multilaterales con los cuales se endeudaron en estos casi 3 años y pasen a la deuda externa privada, un concepto más market friendly, ¿no?, que estar pidiéndole a los organismos que dependen de estados. Porque es bastante raro pensar en un gobierno libertario que en realidad está en contra del Estado, pero les pide plata a los estados de otros países porque el mercado, que supuestamente autorregula todo, bueno, no les abre la puerta del financiamiento. Y esa puerta está cerrada, sigue cerrada, y es medio difícil creer que de acá al año que viene se va a abrir. Obvio, falta más de un año para las elecciones. Me podrían decir, Cande, te estás adelantando. Pero pensémoslo en lógica de mercado financiero. Justamente, falta un año para las elecciones. ¿Y qué es lo que falta en este año? Bueno, falta atravesar un segundo semestre que no tiene la liquidación del agro que tiene el primer semestre. Hace falta atravesar meses donde el precio del petróleo a nivel internacional ya no está en los 100 dólares, está 85, 90, 92, depende de las declaraciones de Donald Trump, pero que hace que entren menos dólares por esa balanza de energía. Y además hace falta justamente toda la incertidumbre electoral. Digo, hace falta más de un año para las elecciones y sabemos que a medida que nos acercamos a esa agenda electoral, la incertidumbre crece. Y la incertidumbre en el mercado es riesgo. Entonces, si bien estamos a más de un año de las elecciones, bueno, es difícil creer que esta situación se pueda revertir en los próximos meses, cuando en los próximos meses vienen las elecciones de Brasil, vienen las elecciones de Estados Unidos, vienen las elecciones de Israel. Entonces, permítanme adelantarme, y no lo digo yo, sino que la importancia del endeudamiento externo lo marcaba Carlos Pagni en mayo de este año. Renueva el programa de la Argentina, eso permite un desembolso de $1.000 millones, pero a su vez, mientras festeja o aplaude la política fiscal,
el equilibrio de las cuentas públicas, señala algo que muchos economistas señalan: ¿y para cuándo salir al mercado para garantizar el financiamiento de los vencimientos de deuda que tiene el gobierno por delante? ¿Cuándo este gobierno va a conseguir la confianza del mercado financiero que le permite endeudarse normalmente? Estatales internacionales, Banco Mundial, BID, CAF. Dijo eso. Efectivamente, publicaron esos documentos del Fondo en algún momento. Y vale recordar que en febrero de este año hubo una discusión entre Caputo y Milei por un secretario de Finanzas que quería iniciar una nueva deuda con el exterior, pero donde Milei, al parecer, dijo que no a esa tasa de interés que ofrecían con un riesgo país más cercano a los 400 puntos. Quedará entre Caputo y Milei, que Caputo dejó trascender que fue Milei el que tomó la decisión, pero quedará entre ellos esa disputa de por qué no lo hicieron antes. Tendrán que dar las explicaciones a Cristalina. Desde acá vamos a decir, menos mal. Menos mal, porque no puede ser que la única salida de política económica sea tomar más deuda y tomar más deuda en dólares. Menos mal que eso no sucedió y que ese plan efectivamente parece terminado. Ahora, es el momento de hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese plan está terminado y por qué no pueden iniciar un nuevo ciclo de deuda? Y la respuesta más clara es que si este indicador, que es propio de los mercados financieros, muestra esta desconfianza, es porque efectivamente esos mercados financieros no confían en este gobierno. Y no es que no confían que el gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de pagarle a los bonistas, porque de eso no hay duda. No hay duda que está dispuesto a reprimir jubilados, no hay duda de que está dispuesto a hacer que la gente elija entre comprar medicamentos o comida. No hay duda de los niveles de crueldad que puede tomar este gobierno para destinar parte del presupuesto al pago de los intereses de los bonistas. De lo que hay duda es que la gente vuelva a votar al gobierno que está dispuesto a hacer eso. O sea, que vuelva a elegir Milei y que en ese caso pueda garantizarle el pago de los accionistas. Y más aún cuando parece que Milei no tiene ninguna respuesta para dar ante este pueblo que se quedó sin ninguna salida económica y sin ningún tipo de proyecto de horizonte de mejora de la vida. Y de hecho, así contestaba Ravier hoy en conferencia de prensa a la pregunta de si sigue la motosierra o si hay un plan B. Este plan, porque la gente va a ir a votar si puede sostener ajuste o no. El plan que ustedes tienen, que es motosierra eterna o permanente y ajuste también infinito, ¿se va a sostener de acá a lo que reste del mandato que tiene La Libertad Avanza? ¿Ustedes van a seguir con ese mismo plan? ¿No piensan cambiar absolutamente nada? Porque, le reitero y le cierro, la gente quiere saber eso, no le importan los nombres de quienes se van a presentar en las elecciones, si Milei, si otro, del otro lado quién va a estar. Quiere saber si va a llegar con la soga al cuello o no va a poder llegar al 2027. Bien, gracias por la pregunta. La motosierra es un símbolo de este gobierno. A través de la motosierra hemos logrado equilibrar las cuentas públicas, recordemos el déficit fiscal heredado, hemos logrado bajar la inflación de más del 200% al 30% anual actual y seguirá en descenso. Hemos logrado comprar equipamiento para los hospitales públicos, hemos logrado el orden público. Digamos, la motosierra es el símbolo de todo esto, ¿no? Teníamos sobreempleo público en muchas áreas, recordemos. Bueno, lo hemos dicho muchas veces. El presidente ha sido enfático, la motosierra no se apaga nunca. Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar porque entendemos que es la manera de achicar el tamaño del Estado para que se pueda achicar el tamaño del mercado, para que los privados puedan disponer de más dinero.
Lo dijo bien la primera vez, aunque para sus términos lo dijo mal. Dijo achicar el Estado para achicar el mercado, y tiene un punto. La realidad es que nadie está sobreviviendo en la economía interna argentina por este achique del Estado. Un ajuste que parece no tener fin en este círculo vicioso, donde tenemos un ajuste feroz, la gente tiene menos ingresos, hay menos consumo, se cierran más empresas, la gente tiene menos plata, entonces hay menos consumo, y así estamos hace 3 años. Ahora, esa motosierra como único plan posible, bueno, eso es lo que desconfía el mercado financiero, porque es lo que efectivamente no parece ser más sostenible en el mediano y largo plazo. Pero para descomprimir un poco, quiero que escuchemos el argumento de Feynman de por qué sube el riesgo país. Hasta donde me contó este ministro, el presidente estuvo encerrado, prácticamente no tenía contacto con nadie. Por ejemplo, llamó la atención porque nunca tuvo contacto con nadie de la custodia, ni edecán presidencial, nadie. ¿Qué es lo que me cuentan estuvo haciendo el presidente en estos 10 días? Bueno, con Toto Caputo y con Sturzenegger, creo que sí, con Toto Caputo y Sturzenegger, con ellos estuvo analizando lo que va a exponer del Caucus of America. Estuvo delineando justamente los trazos de lo que va a ser el discurso del presidente con Toto Caputo y con Sturzenegger esos 2 días. Aunque no estuvo presente en las charlas de la mesa política, no estuvo en modo activo y explícito justamente en la mesa política, no estuvo ajeno de ninguna manera, sino que Karina Milei le estuvo informando qué es lo que pasó en cada uno. Se están planteando cosas como que el presidente está mal, está tomando cosas, está perdido. En el gobierno están convencidos que todos esos disparates hicieron subir, por ejemplo, el riesgo país. Hoy se fue a 500 puntos. Sí, arriba de 580. Arriba de 580 puntos. 480 puntos. Y lo que intentan desde algunos sectores es frenar el crecimiento, el empleo, los salarios. Este ministro me dijo, la verdad, Eduardo, estos rumores de encierro del presidente son una pelotudez total. El presidente estuvo encerrado, prácticamente no tenía contacto con nadie. Por ejemplo, llamó la atención porque nunca tuvo contacto con nadie de la custodia, ni edecán presidencial, nadie. Tengo entendido que terminó de escribir el libro, espera, te voy a decir cómo se llama el libro. Se llama La moral como política de Estado. Terminó de escribir ese libro, según me comentan. Bueno, lo que quería hacer Eduardo Feynman era tratar de defender al presidente y al silencio del presidente ante este descalabro que hay en la política y en la economía, sobre todo con este riesgo país que sube y que imposibilita el sueño de iniciar un nuevo ciclo de deuda, y que el riesgo país sube porque los periodistas hablan de que hay un silencio del presidente. No porque el presidente efectivamente no se muestra ni está haciendo declaraciones tan marcadas en relación a estas noticias, en relación a los préstamos en dólares que comunicó Caputo la semana pasada, en relación a la inflación que salió el jueves pasado, aunque hoy salió la inflación mayorista y ahí sí se puso a tuitear, vieron que empezaba con 0, después vamos a hablar sobre eso y por qué no tiene mucho sentido hablar de la inflación mayorista cuando la inflación minorista es la de la factura de luz, la de gas, la del transporte y la que hace que efectivamente no lleguemos a fin de mes. Pero bueno, hay un punto en un presidente que parece no mostrar un plan B. Porque uno podría decir, bueno, el mercado financiero lo ama la motosierra y ama a Javier Milei y ama que esté dispuesto a hacer todo con tal de pagar los intereses de la deuda. ¿Por qué no le demuestra una confianza y le presta efectivamente esos dólares y baja el riesgo país y ponen los dólares en los bonos de la Argentina? Y bueno, justamente porque no ven un plan B. Y se necesita un plan B, porque no puede estar toda la cancha corrida
a su favor. Entonces hay algo donde como Javier Milei parece no dar respuesta a esa derrota que tuvo el 6 de agosto con la marcha en contra de la ley de la extranjerización de la tierra, con que tuvieron que bajar los capítulos más importantes de extranjerización de la tierra, de el manejo del fuego, y con que no tiene ninguna respuesta para dar a un consumo que no se recompone, a 20 millones de personas en la Argentina que están endeudadas, con casi 7 millones de personas que no pueden hacer frente a esas deudas, y ese plan A no está funcionando y no parece haber plan B, y así es como lo vive un empresario gastronómico. Pero la realidad es que yo lo veo. Antes, para nosotros los gastronómicos, el famoso fin de mes era el último fin de semana, donde vos sentías que el consumo caía. Bueno, a nosotros nos pasa ahora que tenemos un fin de semana bueno y el resto son de malo a peor. Hablo de nuestra situación, porque vos después, como decía antes, vas a determinados lugares y está explotado. Pero el fin de mes ya se empieza a dar en el segundo fin de semana. El tercero ya es claramente baja mucho, y el último fin de semana ya es para el lamento. ¿Culpa de quién es? No sé. Culpa de que la gente tiene menos poder adquisitivo. Digo, si lo querés llevar a algo más de quién tiene la culpa, estamos todos esperando que esta famosa macro, los logros de la macro bajen a la micro. Digo, que la gente... A ver, yo lo que siento es que nosotros no estamos compitiendo con el bar de enfrente en cuanto a precios, estética. Nosotros hoy en día estamos compitiendo contra si la gente decide salir o quedarse en la casa. Ya no es más, ¿viste? Entonces es una competencia difícil. Y pero no es una cuestión de tu decisión a ver qué precio... Ahora sí, qué precio pones en la carta, digamos. Antes no lo podías poner porque no te daban los proveedores los valores, pero y ahora ya no se trata. Cambió la forma de consumo, la gente comparte más los platos, la gente no pide postre, la gente si va al teatro tal vez no sale a comer porque dice, prioriza muchísimo más la economía que tiene, lo que tiene para gastar para una salida. Estoy hablando de la clase media, ¿no es cierto? El que va a uno de estos restaurantes, evidentemente, no tiene tanto problema. El que va, por decir, un Don Julio, que es impagable para nosotros, tampoco tiene problema. Pero para la gran mayoría, hoy en día, es toda una decisión salir. Si salía 3 veces, nosotros lo vemos en clientes nuestros, sale 1 por semana. ¿Cómo acomodás tu propuesta a esa realidad? Muchos están cerrando turnos porque la facturación del día no solo no justifica, es negativa. ¿Cerrar turnos qué significa? ¿No abrirse a la noche, por ejemplo? ¿No abrirse al mediodía? Tengo varios lugares en Plaza Serrano, varios, ahora tenemos 2 nomás. Pero entre varios comerciantes de Plaza Serrano nos sentamos y dijimos, vos cerrás domingo y lunes, yo cierro martes y miércoles, porque... Hagámoslo ordenado, por lo menos para la poca gente que está viniendo, los tenés vos, y al otro día yo cierro para reducir un poco mi esquema y gastar menos. ¿viste? No hay una receta de cómo salir de esto, porque no es un tema de costos de nuestra mercadería o de si vendemos más barato. Yo hoy en día prefiero tener platos al costo, pero para que salga, que la gente esté, que la cocina se mueva, que el personal se mueva y mantenga el negocio. Es lo que cerraba este empresario gastronómico, y es interesante porque marca justamente que la gente no llega a fin de mes cada vez más temprano, o sea, medio que a mitad de mes ya se da cuenta de que la gente se quedó sin dinero y que efectivamente no hay plata dando vuelta en la calle. Entonces, dice, no sé a quién culpar, eso... Creo que es bastante claro que hay un problema de la política económica, y esa política económica tiene una línea del Ejecutivo, por ende del Gobierno Nacional. Dejémoslo eso en el plano de la fantasía del empresario, pero es muy claro lo que plantea en términos de ese círculo vicioso donde la gente tiene cada vez menos plata, entonces él va achicando turnos. Achicar turnos significa dejar gente sin trabajo. Esa gente que se queda sin trabajo o con menos trabajo, efectivamente consume menos, y así es que hay cada vez menos pesos dando vuelta y se vuelve a ajustar esta micro agónica que estamos viviendo en el día a día. Ahora escuchemos esta realidad, ya no de parte del empresario gastronómico, sino de parte de un laburante. 6 de cada 10 argentinos no llegan al 20 del mes. Y mi situación, yo trabajo acá a la vuelta. ¿En qué trabajas? En una hornería laburo. Y yo, cobro por semana, Claro. O sea, y también estamos en una situación muy difícil que no alcanza la plata. O sea, estamos también en un mes que
Bueno, sabemos que está el presidente, está Milei y no llegamos a fin de mes. Cada vez las cosas siguen aumentando, un 4% el alquiler, la luz, aumenta el agua, aumenta también las tarifas, todo aumenta. ¿Esta modalidad de cobrar una vez por semana la hicieron porque justamente no llegan? No llega, sí, la verdad que sí. Y casi no llega, estamos trabajando todo el negro porque no alcanza la plata. Porque date cuenta que ahora muy poca gente está en blanco y con este gobierno no sé qué va a pasar, así que no sabemos si vamos a seguir sobreviviendo o no. No se sabe, pero tengo mi gasto más solamente comprar la comida todo el mes y comprar la garrafa como todo compra, ¿no? En su casa y después bueno, para comprar algunas cosas que necesito en mi casa y esas cosas, pero... ¿Con un familiar tal vez pedirle prestado? No. Sí, algunas veces pedí prestado, pero se lo devuelvo yo la plata cuando cobro. Después me manejo como pueda, como con el tema de la sube para cargar y todo eso, lo que trabajo por semana. Cobra por semana. Quiero hacer énfasis en esto, porque obviamente todo aumenta, hay cada vez menos trabajo, el trabajo que hay es cada vez más informal porque ante la desesperación de las personas que tienen que pagar una deuda, tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar las facturas, tienen que cargar la sube. Obviamente que cada uno acepta lo que tiene a disposición y eso hace incrementar la informalidad y naturalizamos lo que en realidad es inadmisible. Ayer estábamos escuchando un trabajador que cobraba por día. O sea, si no va, no cobra. Y un poco la situación de este trabajador de cobrar por semana es parecida. Digo, estamos naturalizando una precarización del mercado laboral y una precarización de nuestra vida que es inadmisible para nuestro país. Pero vayamos un escalón más abajo, ¿no? Vimos al empresario, vimos al laburante. Bueno, hablemos de quien está en la calle y quien, más que conseguir un laburo, se genera su propia fuente de trabajo. ¿Cómo es tu situación económica? Más o menos, ahí va queriendo. ¿Llegás a fin de mes? O... No se llega. ¿Y cómo estás? ¿Estás vendiendo en la calle? ¿Cómo es la reacción de la gente? No, la gente yo le voy poniendo los parabrisas, los cartelitos. Claro. Y la gente ya te va mostrando la plata, sin ninguna molestia. Claro. Hay otra gente, otros vendedores que vienen a hacer otro tipo de cosas. Yo vengo a laburar. Claro. Y contame, ¿estás endeudado para poder sobrevivir? Sí. ¿Sí? Contame un poco, ¿con Mercado Pago, con las pulseteras? No, ahora está el tema de los préstamos. Ahora están esos temas de los préstamos que en los barrios hacen préstamos. ¿En tu barrio sacaste un préstamo con alguien? Sí, tengo que pagarlo. 200 lucas tengo que pagar 400. Claro. Sí, por ese tema. ¿Se conocían aprietes en el barrio porque no pagás o estas situaciones que nos cuentan? Sí, hay aprietes, pero a mí no, pero sí hay aprietes. Claro, si no llegan a pagar... Obvio que te aprietes, plata es plata. ¿Lo sacaste para comprar comida o para qué? Para la ayuda de la familia. ¿Cómo se compone tu familia? Y somos 8, no llega. Claro. No llega, mi mamá vive con la pensión y no se llega. ¿Todos tus familiares trabajan o algunos...? No, son todos chiquititos, todo escalera. Claro, menores. Sí. ¿Y vos estás haciendo esto hace cuánto, amigo? Desde los 14 años. Tengo 25. Claro. Sí, hace rato hago yo. ¿Y cómo ves la reacción de la gente? ¿Es empática o...? No, es simpática. La gente te da comida, te da... Buena onda, Claro. Es buena onda. Bueno. Es buena, dentro de todo, buena onda. ¿Estás preocupado por este préstamo? Sí, a la vez no, porque yo sé que tarde o temprano lo pago. ¿Pero estás retrasado? Sí, obvio, porque te cobran interés. Claro. El interés. Pero no. Pero claro, vas a solo sacarlo adelante. Sí, obvio. Vale aclarar que este chico no aparece en los 20 millones de argentinos endeudados, porque cuando hablamos de estos 20 millones de argentinos endeudados, hablamos de que están endeudados con el sistema formal, o sea, están endeudados con el banco, con la billetera electrónica. Claramente no se capta esta informalidad en la deuda donde pagás el doble, supongo, en un mes, porque no creo que sea un préstamo a un año donde pidió 200.000 pesos y al mes siguiente tiene que pagar 400.000 pesos. Digo, ¿entendemos dónde puede terminar esto? Porque creo que no dimensionamos tanto la capilaridad que tiene este nivel de endeudamiento en los sectores más populares. Y la pregunta que surge ahora, o por lo menos a mí me surge esta pregunta, es ¿qué se hace ante esto?
Si vemos que no está bien el empresario, no está bien el laburante, no está bien el que se genera su propio laburo en la calle, ¿a dónde vamos? Digo, ¿hacia dónde se va? Bueno, algo que salió en estos días tiene que ver con el crecimiento en la gente que ya no cree más en la política, o por lo menos no ve en la política una herramienta de transformación, y lo escuchamos a Facu Cruz hablar sobre el resultado de este informe. Recién este año nos llamó la atención el salto del ningunismo y vino de la mano de otros saltos. Entonces, recién charlábamos con Mati Ferrari afuera del aire y hablábamos de las 3 salidas que busca la sociedad argentina. Entonces, la primera salida aparece por el lado de la identificación política, lo que vemos recién. Una salida hacia el ninguno. Después aparecen dos salidas más, ¿no? El desinterés en política, ¿no? Una vía de escape, porque el desinterés sube bastante. Y después aparece una tercera salida, que es la salida de las estructuras tradicionales. Preguntamos también por si hay participación o no en organizaciones religiosas, ayuda social, deportivas, partidos políticos y sindicatos. Y la proporción de argentinos que participa activamente en las organizaciones tradicionales o que canalizaban las demandas de la mayoría de los argentinos, empieza a tener un nivel de participación más bien bajo. Pero creo que el primer llamado de atención antes de esta salida que te digo es la salida del desinterés. Claro. El desinterés en política del año pasado a este subió 18 puntos. O sea, ya hay casi 2/3 de los consultados que están desinteresados en política, cuando el año pasado era la mayoría. Claro. Bueno, 18 puntos subió el desinterés en la política. Cuando estamos a un año de las elecciones, que todavía no sabemos si van a tener paso, si no van a tener paso, si va a haber candidatos, cuántos candidatos va a haber, de cuántos partidos y un largo etcétera, que parece que nos interesa cada vez menos, incluso a los que estamos interesados. Y obviamente que es peor la situación en los jóvenes. Bueno, parece que Milei está perdiendo bastante aura entre los jóvenes. Si miramos los datos del último índice de confianza del gobierno de la Universidad de Tela, la línea verde es cómo fue evolucionando el índice entre los jóvenes. Y la violeta es el total de los argentinos. Si ves ahí, por primera vez el número entre los jóvenes está por debajo del total. Algo está pasando ahí, que están cayendo, pero además están más insatisfechos que el total. Si vos mirás cuál es la realidad en la que están los jóvenes hoy en Argentina, tienen 2 veces más de probabilidad que el total de los argentinos de estar desempleados, 4 veces más de estar endeudados. Y además de eso, la principal causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio, que por primera vez en 2 décadas supera los accidentes de tránsito. Algo está pasando que... Bueno, lo comentaba Ana Iparaguirre ahí en el programa de Carlos Pagni, pero yo tengo un llamado acá que es a no perder la esperanza. Porque justamente si algo demostró una sábana colada en medio de un partido de Argentina contra Inglaterra, es que la politización hace al ADN argentino. Y tal vez la gente está descreída de la política tradicional y tal vez las formas de politización, de expresión de la política no tenga que ver con la política tradicional y traiga formas innovadoras de mostrar nuestros descontentos ante ciertas situaciones, como lo que vimos ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchen la letra, ¿eh? Al grito de vos tenés palantires para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver un boludo, un grupo de personas disfrazadas de Gandalf se paró enfrente de la casa más cara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde vive una de las personas más ricas del mundo. El patrimonio neto de Peter Thiel es de 32.100 millones de dólares. Es el 5% de la riqueza que genera Argentina en un año. Es más del PBI de más de 100 naciones de este mundo enorme y gigantesco. Bueno, este grupo de personas se disfrazó de Gandalf y le demostró algo muy importante a una de las personas más ricas del mundo, y es que el respeto efectivamente no se compra. No se compra, y hay algo de esas imágenes que transmiten un orgullo que tiene que ver con la viveza criolla, que tiene que ver con el empoderamiento de saber que organizado podés hacer cosas. Y una de esas imágenes que a mí me llenó el orgullo
de haber nacido en esta tierra y de esa sensación de Argentina, si no existieras, te inventaría. Y fue el cruce entre los granaderos de San Martín y los Gandalf, porque ayer obviamente estábamos conmemorando el paso a la inmortalidad de uno de los próceres argentinos más grandes del país, y tenemos esta bellísima imagen que se dio ahí en la avenida Alcorta. Están ahí en la esquina aplaudiendo los Gandalf a los granaderos que pasan después del acto de San Martín. Es realmente hermoso, y yo sé que estamos viviendo tiempos de muchas incertidumbres, que no solo lo viven los mercados, que no saben si Milei o no va a reelegir, sino que lo vivimos en el día a día sin saber cómo vamos a llegar a fin de mes, sin entender muy bien hacia dónde va este aparato político y esta Argentina. Pero quedémonos con lo que tenemos, con la necesidad de defender nuestro territorio, con nuestra viveza criolla y con la organización popular para insultar incluso a uno de los 100 tipos más ricos de este mundo.